Un malvado científico loco alienígena creó un monstruo que se escapa de prisión. Parecía que estaba condenado a caer en medio del océano, pero las probabilidades jugaron en contra del destino, aterrizando en las islas de Hawái con el único propósito de destruirlo todo. Lo que acabas de oír perfectamente podría ser la historia de una película de terror. Pero en su lugar, Lilo y Stitch nos muestra una historia sobre cómo conectar con otros nos hace resilientes ante los problemas. La película fue realizada con mucho empeño en respetar la cultura hawaiana para poder transmitirla con la mayor fidelidad y mantener el poderoso sentimiento que se vive en esta región. Como prueba, los animadores no solo viajaron a la zona para poder tomar todas las referencias necesarias del mágico lugar que son estas islas, sino además la música y la danza resultaron ser un elemento crucial en esta película. El poderoso coro escolar que interpreta las canciones más icónicas dejaron sin palabra a los directores cuando los escucharon por primera vez. La poderosa melodía de los niños logró hacerlos darse cuenta de la riqueza cultural que tenían en sus manos. Hawái es una región considerada exótica, apartada del resto, un sitio que suele mostrarse únicamente como un lugar turístico, al que las personas van con intenciones de entretenerse, y no suele profundizarse mucho en la historia de invasión y opresión que ha vivido este pueblo. Una cultura marginada dentro de una isla lejos de todo. Digo esto porque la elección del lugar y la ambientación encajan muy bien con los sentimientos y las experiencias que vive Lilo. La niña es excluida por sus compañeras de danza, la tratan como una rarita con la que no quieren juntarse. Y es verdad, pareciera que Lilo es algo torpe y ocasiona problemas a donde va, pero esto es debido a que no sabe controlar sus emociones y actúa de manera impulsiva. Obviamente porque pues es una niña pequeña. Pero además es ocasionado por los problemas y la triste vida que le tocó. Aunque no nos lo dicen directamente, sí nos dan a entender que los padres de Lilo perdieron la vida en un accidente debido a una tormenta. Esto la dejó al cuidado de su hermana mayor Nani, de tan solo 19 años. Esta pérdida les afectó muchísimo a ambas. Lilo llegó tarde a la clase por darle de comer a un pez que según ella controla el clima, por lo que sigue una especie de ritual donde lo mantiene contento para que nunca vuelva a ocurrir una tragedia tan horrible. La pequeña se ha sentido sola durante todo este tiempo, sentimientos que se intensifican por la escuela, pero también por cosas tan simples como los turistas, a los cuales suele tomarles fotos para coleccionar. Existen unas escenas eliminadas en donde unos turistas la tratan como si fuera parte de una exhibición y le hablan como si no supiera comunicarse correctamente, acciones prejuiciosas que reducen a los locales a meras atracciones, lo que lamentablemente suele ser muy común en la vida real, donde personas de otras regiones que llegan de visita deshumanizan a los locales, y por eso Lilo les toma fotos para que vean lo que se siente. Aunque al final no fueron parte de la película, sí nos demuestra las intenciones que había por mostrar aún más la marginación que vive Lilo. Por si no fuese suficiente, la pequeña corre el riesgo de ser llevada a otro sitio. Su hermana perderá la custodia si el trabajador social considera que la vida que tiene no es apta para ella. Un dilema muy difícil con el que vemos a Nani batallar por intentar convencerlo, al mismo tiempo que intenta mantener quieta a Lilo. Ninguna de las dos controlan muy bien sus emociones. Y las vemos enojarse, gritarse y decirse cosas horribles la una a la otra. Pero a pesar de esos momentos en los que no te puedes contener y liberas tu frustración, debes atreverte a pedir disculpas para intentar sanar esa herida. Las dos hermanas se aman mucho y solo tienen miedo de que las separen. Y es que a pesar de que en los promocionales de la empresa aparecen las princesas Disney, alentando la fantasía de que si te esfuerzas siempre lograrás tus sueños, me parece hasta irónico que nunca toman en cuenta a su mayor ejemplo de resiliencia y sacrificio. Nani hace todo por su pequeña hermanita, la va a buscar a la escuela, la lleva consigo a todos lados para que no se quede sola en casa. Debido a la tragedia que sufrieron, a su corta edad tuvo que convertirse en la madre que Lilo necesitaba. Podemos ver trofeos y decoraciones que nos dan a entender que Nani era una excelente surfista, ganaba competencias y probablemente tuvo que dejar sus sueños de lado por conseguir un trabajo que pudiera mantenerlas a ambas. Prácticamente vive por y para su hermana. Vemos que rechaza a David por no tener tiempo libre. Siempre está trabajando o cuidando a Lilo, a la cual intenta darle el mejor trato que puede. Nunca le corta la imaginación y apoya sus extravagantes ideas. Por ejemplo, cuando elige el nombre de Stitch, la que atendía le dijo que eso ni siquiera era un nombre, pero inmediatamente Nani la defendió para que no le dijera estas cosas a la pequeña, y así Lilo no sintiera sus ideas reprimidas, porque a los pequeños, en lugar de castigarlos, aún así hayan cometido un error como tirar un vaso de agua, siempre debemos intentar tratarlos de la mejor manera y ser comprensivos con ellos. Nani se preocupa porque tenga una infancia feliz y libre de problemas. La acaban de despedir por el desastre que ocasionó Stitch, y a pesar de lo frustrada que estaba, en ningún momento la hizo sentir responsable. Cuando Lilo le preguntó si la habían despedido por su culpa, ella inventa una historia para distraer a la pequeña y que no piense en ello. Le dice que el jefe era un malvado vampiro, y Nani solo rechazó unirse a su legión de no muertos. A Nani
Kalani le tocó cargar con responsabilidades que no le correspondían, pero que aceptó sin dudar por el amor que siente hacia su hermana. Después de una increíble tarde en la playa llena de alegría y diversión, Stitch es atacado y en el forcejeo se hunde, llevándose a Lilo con él. La niña casi se ahoga, pero su hermana logró salvarla. Stitch logra liberarse y David lo saca en el último momento, pero Lilo estuvo en grave peligro y Cobra Bubbles lo presenció. Con empatía le dice su decisión a la joven, será lo mejor para la niña, mañana pasará por ella para llevársela. Resignada y con el alma destruida, a pesar de todo su esfuerzo que vimos, Nani no pudo hacer nada más que llevar a su hermanita a casa, donde estaba convencida de que pasarían su última noche juntas. Lilo aún no lo sabe y Nani no tiene el valor para decírselo. En su lugar, le canta una bella canción, Aloha Oe, significa adiós a ti. La interpretación más conocida es del rey del rock and roll, Elvis Presley, quien en los años 60 y 70 popularizó Hawái al resto del mundo. Sus películas, canciones y conciertos fueron vistos por millones, en los cuales transmitía esa imagen de estas islas como un destino paradisíaco y místico. Su imagen e importancia perduran incluso a día de hoy en el turismo de la región, pero la versión original es de Liliuokalani, la última reina que tuvo Hawái. La escribió en 1878 como una canción melancólica y emocional sobre lo difícil que son las despedidas. Años más tarde, en 1893, cuando fue derrocada, el himno pasó a convertirse en un símbolo nacional de despedida, casi como una disculpa por no haber podido evitar la invasión gringa. La reina tomó la decisión de no levantarse en armas y se resignó a su derrota con dignidad porque no quería derramar sangre de su pueblo en una guerra que probablemente sabía que no ganarían. La trágica historia de su última gobernante le dan otro significado a esta canción. Es una muestra del pacífico pueblo que vive y vivió en estas islas, un símbolo de despedida al Hawái independiente, a la mágica cultura que fue derrocada por la ambición imperial. Y eso es esta canción, una despedida, pero no un adiós, sino un hasta pronto, cargado de dolor, melancolía y resignación ante lo duro que puede ser la vida, pero con la esperanza de que algún día volveremos a estar juntos y tengamos el final digno y justo que merecemos. Un tierno abrazo y me iré hasta que nos volvamos a ver, dice la letra. Hasta que nos volvamos a encontrar, te llevaré conmigo. Pues a pesar de lo difícil que es la vida, al menos se tienen la una a la otra. ¿Te imaginas qué se sentirá no tener nada? Stitch fue creado en un laboratorio, no tiene familia, y su único propósito es destruirlo todo. Es una abominación que debía ser exiliada en eterna soledad donde no pudiera lastimar a nadie, pero al llegar al pequeño, triste y patético planeta que es la Tierra, descubre el valor que existe en crear cosas en lugar de romperlas. El angelito estaba programado con la única intención de generar caos en grandes ciudades, pero cayó en una isla apartada del continente, por lo que se sintió frustrado, pero sobre todo desolado, por no poder cumplir con la única cosa para la que fue creado. Una vida sin propósito haría sentir a cualquiera el mayor vacío que existe. Víctor Frankenstein le dio vida al monstruo, pero ¿para qué? Si solo iba a abandonarlo. ¿No debería el padre hacerse responsable de su creación? ¿No debería el monstruo tener la oportunidad de tener una vida? La obra de Mary Shelley nos muestra el sufrimiento que debe pasar la criatura, pues nos demuestra que más allá de su apariencia espeluznante, en un inicio es una víctima incomprendida, juzgada meramente por su exterior, determinado a pagar las consecuencias por las expectativas erróneas que tenían sobre él, un ser que fue abandonado a su suerte en este mundo solitario. Stitch no tiene a nadie, no tiene ni siquiera alguna memoria o recuerdo a la que aferrarse en aquellas noches de soledad donde nos lamentamos por los errores que cometemos. No tiene nada, ni siquiera algo por lo que sentirse triste. Stitch no tiene y nunca ha tenido a nadie. ¿Entiendes? Nunca le di otro propósito. ¿Cómo será no tener nada? Ni siquiera esos recuerdos que surgen a la medianoche. Y es que a pesar de lo mucho que lloremos, de lo doloroso que resulte recordar a aquellas personas que nos hicieron tan felices alguna vez, todo ese sufrimiento por el que pasamos es lo que nos hace sentir vivos, nos hace ser reales. Y Stitch pareciera que no lo es. Anhela aquello que nunca le dieron la oportunidad de tener, una familia. Ohana significa familia y tu familia nunca te abandona. Aprendió lo que se siente tener a otros a tu lado. Hasta Prickly, aun siendo un experto para la misión, parece ser tratado con menosprecio. Ignoran sus deseos y no le dan la importancia que pareciera merecer. Y Jumba es un genio incomprendido por la sociedad.
e incluso por él mismo. Pensaba que solo había traído a la vida a un monstruo, pero su mayor sorpresa fue descubrir que 626 era capaz de sentir, empatizar y conectar con otras personas. En esta historia vimos a dos personajes rotos, a quienes el destino, aún contra todas las probabilidades, les dio la oportunidad de conocerse. Piensa en todo lo que tuvo que coincidir para que conocieras a tu pareja, a tu mejor amigo, a todos los que más te importan, hasta aquellos que viven en tu misma casa. El haber entrado a la misma escuela en el mismo año, o que tomaras ese autobús en aquel preciso momento, que decidieras haber salido aquel día al cine, o al parque, o a comer. Quizás cambiaste tu horario escolar en el último instante para tomar esa misma clase de la mañana, incluso publicar en las redes sociales algo que justamente le apareció a otra persona. Cada una de nuestras pequeñas acciones tienen un enorme impacto al que no solemos prestarle atención. Como Stitch, que solo quería escaparse y decidió dar un salto hiperespacial en ese preciso momento, hacia esa dirección sin importancia. A pesar de la inmensidad del vasto cosmos, la descontrolada nave dio con este pálido punto azul. Terminó cayendo en esta pequeña isla, cerca de este hogar dañado, y justo en el momento en que dos hermanas estaban reconciliándose, lo que animó a Nani a ir al siguiente día por una mascota para Lilo. Qué destino tan diferente hubiera tenido nuestro pequeño amigo si tan solo cualquiera de esas acciones hubieran cambiado en lo más mínimo. Con la infinita cantidad de posibilidades de todo lo que podía ocurrir, no olvides que estamos en la única vida en la que tuvimos la suerte de conocernos. Stitch significa puntada en inglés, lo que se refiere a cada una de las pasadas de hilo al coser, tejer o bordar, es decir, cuando estás uniendo o reparando algo. Al final lograron encontrar un lugar que juntos reconstruyen para llamar hogar, porque aunque haya peleas, enojos y nos sintamos incomprendidos en ocasiones, debemos recordar que ninguna familia es perfecta. La nuestra incluso puede que sea pequeña y esté rota, pero eso no significa que no sea buena. Es mi familia. Es chiquita y rota, pero es buena. Sí, es buena. Gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado. Recuerda darle un like y compartirlo. También déjame en los comentarios qué te pareció. Y si tienes alguna sugerencia para que hable de alguna otra película, videojuego, cómic, manga, libro, música, lo que sea que te gustaría ver en el canal, también escríbelo. Recuerda que soy Moyplay en cada una de las redes sociales. Te agradecería mucho que me sigas. Y adiós. O aloha oe, ¿no? Como dicen por ahí. Ya vámonos.